Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Arinia, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 10. Perfección. No soy dueño de Naruto. Esto era, decidió Takeshi con tristeza mientras se frotaba la cabeza, un bulto que ya se estaba formando allí donde su cabeza había golpeado el suelo de piedra, la prueba final que necesitaba para asegurarse de que el universo lo odiaba. No era como si estuviera particularmente interesado en pensar en alguna entidad cósmica que lo tuviera en su contra, pero en realidad, cuando pierdes a toda tu familia, pasas meses encerrado en una celda, escapas solo para encontrarte con dos bastante inquietantes niños que aparentemente tenían el poder de hacer estallar un pueblo entero, terminan luchando contra un oponente que obviamente te supera, pero termina retirándose repentinamente por una razón desconocida, tropiezas con un castillo espeluznante, te traga dicho castillo espeluznante y terminas en un túnel largo y oscuro que también resultó estar completamente helado. Bueno, eso simplemente olía a que alguien importante ahí fuera no le gustabas, ¿no es así? Cierto, había gente por ahí que tenía peores vidas, pero por el momento, Takeshi no se sentía lo suficientemente caritativo como para admitirlo. Kiyoshi y Sayuri parecían estar de acuerdo, si sus expresiones eran algo para comprar. Kiyoshi parecía estar agachado a la defensiva en el suelo, mirando hacia el techo, mientras que Sayuri había colocado una pequeña mano en las paredes de piedra viscosa, un ceño fruncido en su rostro. Una parte de Takeshi se había alegrado de verlos, tanto por la compañía, aunque en realidad no eran buenos conversadores, ya que estaban más preocupados por tratar de averiguar qué demonios estaba pasando, como por la satisfacción de que, al menos, él no es la única mosca que ha sido atrapada por esta extraña red. Sin embargo, ambas razones se vieron ensombrecidas por el hecho de que 3 de cada 4 habían sido capturados, lo que dejó solo a Naruto para derrotar a esta cosa y rescatarlos. Y mientras que el chico más joven podría ser capaz de luchar, fuera lo que fuera esta cosa, no había garantía de que pudiera, o que los rescataría. Tal vez vendría por Sayuri si lograba sacar lo mejor de esto, pero eso dependía de si realmente podía ganar, e incluso entonces, no tenía ninguna razón real para ayudar a Takeshi. Ante ese pensamiento, el Shiseigoki frunció el ceño. Era el último de un clan orgulloso, ya era prácticamente un ninja, y para colmo, era mayor que Naruto. Él no necesitaba ser rescatado. El pensamiento lo reforzó, se volvió hacia las chicas. ¿Alguno de ustedes dos sabe cómo terminamos aquí? Kiyoshi, todavía agachado en el suelo, no respondió, pero Sayuri se alejó de la pared, dejando atrás un débil contorno de donde había descansado su mano en ella. Ella se encogió de hombros. A mí ya Kiyoshi-chan nos persiguió un tipo raro, pero escapamos, y luego el piso se abrió, y luego aterrizamos aquí. Takeshi parpadeó. Está bien. Bueno, allí se fueron sus esperanzas de que las chicas hubieran sido empujadas por una salida que fuera fácilmente accesible y que condujera directamente fuera del castillo. Sin embargo, como no se daba por vencido ante el primer obstáculo, Takeshi asintió hacia el largo pasaje frente a ellos. Supongo que tendremos que ir por ese camino, entonces. Kiyoshi y Sayuri lo miraron dudosos. Manteniéndose fiel a todos los clichés de terror que había, era oscuro y lúgubre, con agua que goteaba desde el techo rocoso para formar un charco poco profundo en el suelo. También podrían haberle pegado un gran cartel que dijera el mal está aquí, entra en riesgo de ser devorado nuevamente. Sin embargo, también parecía ser la única salida y, por lo tanto, como innumerables héroes y heroínas con más gloria que sentido habían hecho antes que ellos, iban a seguirlo. Naruto inspeccionó el área a su alrededor, con el ceño fruncido tirando de sus labios. Ahora bien, ¿qué recordaba acerca de las convocatorias? 1. Eran parte de contratos, firmados entre el invocador y el animal invocado, que permitía al invocador solicitar los servicios de la convocatoria a cambio de un pequeño sacrificio de sangre, y en el caso de Manda, alrededor de 100 vidas humanas, más si tenía hambre. 2. Conseguir un contrato era una hazaña rara y difícil, y el arte de crearlos prácticamente se había perdido, por lo que en su mayoría se transmitían de generación en generación o se ganaban en combate. 3. El contrato se manifestaba en una forma física, normalmente un pergamino o un tatuaje, como el que tenía Orochimaru en el brazo. Una vez le habían ofrecido la oportunidad de firmarlo, pero Naruto no estaba seguro de si Orochimaru estaba bromeando o no. De cualquier manera, no confiaba ni remotamente en las serpientes, y lo había rechazado, para diversión de los Sannin. 4. Había miles de especies animales diferentes y, por lo tanto, miles de posibilidades diferentes para el tipo de criatura a la que se enfrentaba.
Aparte de decir que eran fuertes, valientes y astutos, los pergaminos en realidad no habían especificado que había invocado el señor del castillo y, por lo tanto, Naruto no tenía ni idea de las debilidades de su oponente. Sin embargo, sabía que las convocatorias estaban vinculadas a su contrato, y para haber permanecido aquí durante tanto tiempo, la criatura tenía que tener el contrato en alguna parte. Y, en teoría, si tan solo pudiera encontrar la cosa y destruirla, bueno, eso debería deshacerse de la invocación y dejarlos salir de la trampa en la que se habían metido sin darse cuenta. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar el contrato, o cuánto tiempo les quedaba a Sayuri y los demás. Estaba trabajando bajo la suposición de que la criatura tendría que devorar su chakra antes de que pudiera matarlos como una forma de sustentarse, y Sayuri no tenía mucho chakra. Por lo tanto, necesitaba encontrar el contrato antes de que se le acabara el tiempo, encontrar a Sayuri en cualquier lugar que el castillo la hubiera guardado, o crear una distracción para atraer la atención del castillo hacia él. Levantando su espada, Naruto se volvió hacia la pared. Estaba revestido de madera de color rojo oscuro que parecía bastante caro, y probablemente había hecho muy poco para detener a los enemigos del castillo cuando atacaron. Excepto que esto no era madera real, solo una invocación que la imitaba, y como lo estaba imitando era algo que a Naruto le encantaría saber, ya que el castillo y sus objetos eran todos objetos sólidos y, por lo tanto, claramente no era un Enge, aunque no descartaba un genjutsu increíblemente realista, lo que significaba que, con suerte, debería ser más vulnerable a su ataque. Rápidamente, sin permitirse pensar demasiado en ello, porque, en realidad, estaba atacando a una invocación grande y poderosa sin mucho más plan que distraerlo antes de que pueda comerse a todos los demás, lo que sería casi suicida si no fuera así. Por su inmortalidad, Naruto balanceó la espada, estrellándola contra la delicada madera. Por un momento, no hubo nada más que el sonido del arma clavándose profundamente en la pared, con un ruido feo que puso los dientes de Naruto. Entonces, sonó un fuerte rugido, que no se parecía en nada a la voz áspera que había hablado antes, esto era mucho más como un animal en dolor, y la pared devolvió el golpe. Takeshi hizo una mueca de disgusto mientras inhalaba, el aire rancio le daba ganas de vomitar. No sabía qué era exactamente lo que estaba mal en este lugar, pero el olor, el de la carne podrida, le dio una idea bastante buena. Le recordó estar de vuelta en esa celda, o peor, de vuelta debajo de ese sótano donde se había escondido con los miembros restantes de su clan mientras intentaban esperar a que terminara la masacre. El sótano había estado frío, húmedo y también estaba debajo de una carnicería, y un líquido sospechosamente rojo goteaba ocasionalmente a través de las grietas en el techo para acumularse alrededor de sus pies en el suelo. Cuando los descubrieron, fue casi, un alivio. Junto a él, Kiyoshi se estremeció, sus ojos claros miraban nerviosamente. No había hablado desde que habían entrado en este extraño túnel, pero por la expresión de disgusto en su rostro, también lo olió y obviamente no le gustó. Takeshi se preguntó si en realidad era un shinobi o no. Era pequeña, no mucho más grande que Sayuri, y bastante delgada también, no la constitución normal de una kunoichi. Y, sin embargo, ella fue la única sobreviviente en un agujero del tamaño de un pueblo y aparentemente estaba vinculada a la criatura que lo hizo. Takeshi la miró por el rabillo del ojo. Había oído que las grandes sorpresas podían venir en envases pequeños, pero de verdad. Probablemente podría derribarla con un solo golpe. Diablos, por la forma en que había visto moverse a Sayuri, probablemente ella también podría hacerlo. Delante de ellos, Sayuri se movía con cautela a través de la oscuridad, sus ojos se movían rápidamente mientras buscaba cualquier señal de otro ataque. Pero hasta ahora, no había nada, solo un túnel aparentemente interminable, sin esquinas ni ventanas que pudieran usar para ayudar a juzgar cuánto habían caminado hasta ahora. En un intento por distraerse de eso, se aclaró la garganta, haciendo que Kiyoshi se sobresaltara un poco. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene idea de qué es este lugar? Obviamente no es un castillo ordinario. Sayuri se dio la vuelta y Takeshi trató de ignorar el hecho de que en realidad no debería poder rotar su torso tanto. ¿Tal vez está embrujado? Takeshi se burló. No seas estúpido. No existen los fantasmas. Sin embargo, existen cosas como los demonios, susurró una voz siniestra en su cabeza. Takeshi le dijo a la voz que se callara y dejara de intentar asustarlo. Luego se dio cuenta de que estaba hablando consigo mismo y, por lo tanto, estaba dando otro pequeño paso hacia la locura, y se detuvo de inmediato.
Tal vez sea una foca, murmuró una voz ronca, y Takeshi se sorprendió al ver que Kiyoshi finalmente había abierto la boca. La albina miraba al suelo y Takeshi tuvo que esforzarse para escucharla. Podría haber sido configurado para activarse cada vez que alguien entre al castillo, y activar un montón de trampas. ¿Las focas pueden hacer eso? Takeshi preguntó, sintiéndose bastante desconcertado por el pensamiento. No sabía casi nada sobre el Fuinjutsu, aparte del hecho de que los sellos se podían usar para almacenar y transportar objetos, lo que facilitaba llevar cosas en misiones largas, y sabía que la espada de su padre tenía algunos sellos tallados en la hoja, pero en realidad nunca había pensado en por qué. La idea de que unos cuantos garabatos fueran capaces de animar un enorme castillo como este y convertirlo en una poderosa trampa lo hacía sentir confundido y molesto. Prefería poder atacar a sus enemigos de frente con Jutsushi, en los días en que tenía una espada, pero ¿cómo podrías atacar a una foca? Kiyoshi asintió una vez, su largo cabello blanco cubría su rostro. Pero solo los maestros de Fuinjutsu realmente buenos pueden hacer algo así. Yo no sé cómo hacer algo así o cómo revertirlo. Bueno, eso es genial. Kiyoshi se puso rígido ante su tono sarcástico y, tarde, Takeshi se dio cuenta de que tal vez no era la mejor manera de manejar a la chica, considerando que parecía un poco inestable. Pero la sensibilidad y la sutileza no eran rasgos por los que el clan Chisei-gyoki era famoso, y realmente tenía cosas peores de las que preocuparse, como que lo comieran de nuevo, y qué diablos era esto, y a dónde había ido Naruto, y preguntándose por qué. Sayuri parecía agacharse sobre algo. Se detuvo en seco, mirando con disgusto. ¿Qué demonios es esa cosa? Estirándose hacia adelante, Sayuri empujó el casco de la figura que yacía en el suelo, pareciendo lista para saltar hacia atrás si comenzaba a moverse como las armaduras. Afortunadamente, permaneció inmóvil y ella se enderezó. Creo que está muerto. Sí, pero ¿qué pasó con eso? El cuerpo era el de un hombre vestido con una armadura completa, aunque con un estilo diferente al del hombre que habían visto en la pintura, que yacía en el suelo, con los brazos extendidos como si muriera tratando de alejarse de algo. Pero eso no fue nada, lo que molestó a Takeshi fue la cara del hombre. Parecía haberse momificado casi, los labios resecos se contraían sobre los dientes marrones en una horrible mueca, los párpados colapsaban en las cuencas vacías, la piel estaba seca y marchita. Era como los cuerpos de insectos arrugados que la gente encuentra en las telas de araña. Takeshi había visto cuerpos que estaban en la etapa de descomposición, cuerpos con las entrañas desparramadas, cuerpos a medio comer incluso, pero nunca había visto cadáveres como este, y era casi más aterrador que todos los demás que había visto. Por eso, hay más de ellos allí. Cuando Takeshi miró en la dirección que Sayuri señalaba, se dio cuenta de que ella tenía razón. Había alrededor de 10 soldados muertos esparcidos por el túnel, algunos vestían la misma armadura que el primer soldado, otros vestían la armadura que habían visto alrededor del castillo. Todos yacían en el suelo, algunos acurrucados, otros simplemente desplomados contra la pared, y todos en las mismas condiciones que el primer cadáver. Lo que sea que les había sucedido hace mucho tiempo. Pero ¿qué? El hecho de que se usaran dos tipos diferentes de armaduras indicaba dos lados diferentes, pero no se habían sacado armas, y aunque el estado de la carne hacía difícil saberlo, no podía distinguir ningún signo de heridas en los cuerpos. De hecho, todos parecían haberse derrumbado en el suelo, sin ningún tipo de lesión que lo justifique, ni ningún daño en el área por los jutsus que fueron arrojados hasta que colapsaron por el agotamiento del chakra. Claramente, el castillo había tenido algo que ver con eso, a menos que todos estos hombres hubieran decidido caer muertos simultáneamente, y si pudiera matar a todos estos hombres armados y adultos, y dejar solo cáscaras marchitas detrás. Takeshi respiró hondo. Ahora no era el momento de comenzar a hundirse en una diatriba de ay de mí, aunque una parte de él deseaba hacerlo desesperadamente. En cambio, se volvió hacia las chicas con una mirada inquisitiva. Nunca había visto algo como esto antes. No. Aunque decepcionado, Takeshi estaba lejos de desanimarse. No sabía qué tan poderosos habían sido estos tipos, los samuráis tendían a enfocarse principalmente en el kenjutsu, pero sus niveles de habilidad iban desde apenas más allá de los civiles hasta por encima del nivel de los jounin, pero pensó que lo que fuera era lo suficientemente fuerte como para derribarlos. Tendría que ser lo suficientemente rápido para matarlos a todos en un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para que no tuvieran tiempo de huir, o tendría que haberlos noqueado y arrojado en este lugar donde aparentemente se quedaron hasta que murieran.
Bueno, obviamente esto último le había pasado a su grupo, pero a diferencia de los soldados, todavía se estaban moviendo, todavía lo suficientemente despiertos como para planear, y con suerte, eso sería suficiente para sacarlos de aquí. Pasando con cautela por encima de los cadáveres, empezó a marcar con los dedos todo lo que sabían sobre el castillo. Entonces, tenemos un montón de tipos muertos, una voz espeluznante que sigue hablando de devorar personas, pisos que se abren debajo de ti, paredes que se vuelven carne, un olor muy malo. Y un tipo aterrador que sale de un espejo. Takeshi asintió ante el grito exuberante de Sayuri mientras el grupo caminaba por el pasillo, el aire parecía volverse más frío cuanto más se aventuraban. Sí, entonces, no he visto a nadie que cause todo eso, así que este tipo es invisible, ¿o es el castillo en sí?, murmuró Kiyoshi, sus ojos parpadeando sobre las piedras oscuras de la pared, como si tuviera miedo de que se soltaran y se arrojaran sobre ella. Takeshi asintió, sintiéndose complacido de que su teoría fuera aceptada y perturbado al solo pensar en ella. Había sido el hijo de uno de los famosos 7 espadachines, había sido parte de un clan respetado, había estado entre los primeros de su clase en Kiri, y se creía bastante informado sobre la vida de un ninja. Y, sin embargo, las cosas que había comenzado a encontrar desde que conoció a Naruto lo estaban dejando sintiéndose muy por encima de su cabeza. Demonios, personas hechas de papel y ahora castillos, que comían personas y tenían soldados momificados en el sótano. Su vida se estaba volviendo más extraña por momentos y tenía la sensación de que no se detendría incluso si lograba salir de esto. Bueno, si es el castillo, entonces tiene que tener una debilidad, ¿verdad? Quiero decir, dijiste que podría ser una foca. ¿Qué puedes hacer contra ellos? Kiyoshi torció una esquina de su camisa en sus manos, luciendo como si preferiría estar en cualquier lugar menos en el castillo en ese momento. En realidad, Takeshi también. Sí, si es un sello, entonces podría tener una fuente de chakra para mantenerse funcionando si no hay nadie alrededor para mantenerlo. Entonces, si encuentras la fuente y la destruyes, ¿entonces el castillo ya no puede funcionar?, preguntó Sayuri. Kiyoshi asintió, ahora luciendo más confiado. O, si podemos encontrar el lugar donde se inscribió el sello, puede ser en una pared, en algún mueble, o simplemente en un pequeño trozo de papel, y destruirlo, entonces todas estas cosas deberían dejar de atacar, o el castillo mismo podría caer en pedazos. Takeshi tragó saliva. La idea de que este enorme lugar se derrumbara sobre ellos no era nada agradable, pero, de nuevo, tampoco lo era la idea de ser comidos o terminar como los soldados muertos. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, ¿qué diablos? El cuerpo estaba sentado en una alcoba, iluminado por una fuente de luz invisible. Estaba vestido con armadura completa, con las manos en las rodillas, y parecía estar ligeramente inclinado hacia adelante, como si vigilara a los otros cadáveres. Takeshi sintió que un escalofrío le recorría la espalda ante la idea. Quienquiera que fuera este tipo se había sentado aquí, ignorando o sin darse cuenta de su próxima muerte, y observando cómo todos los demás morían en el suelo frente a él. Seguramente no, estaba vestido con la misma armadura que algunos de los otros hombres muertos, y no se habría quedado sentado si su propio lado estaba muriendo, ¿verdad? Sayuri inclinó la cabeza, examinando el cuerpo. Es el tipo de arriba, pronunció con autoridad después de unos momentos. El del cuadro. ¿Está seguro? Takeshi realmente no había mirado la foto, pensando que tenían cosas más importantes de las que preocuparse, pero Sayuri asintió con decisión. Tiene la misma armadura, y ellos tienen el mismo bigote, mira. De repente, como si fuera demasiado frágil para siquiera mirarlo, el cuerpo comenzó a derretirse ante sus ojos desconcertados, el humo polvoriento salió silbando de los huecos en la armadura del hombre mientras se disolvía en un desastre sin huesos de piel y metal. Kiyoshi se tambaleó hacia atrás, tapándose la nariz mientras un mal olor llenaba el aire. ¿Qué es eso? No lo sé, respondió Takeshi mientras un fuerte gemido resonaba, y todos se acercaron, pero no creo que sea nada bueno. Y luego, con un espantoso sonido de chapoteo, rastros de lo que parecía carne viva crecieron sobre las paredes de piedra, envolviéndolos en segundos. Takeshi maldijo, recordando cómo había sido absorbido por el suelo la última vez que había sucedido. Efectivamente, una fina capa de carne blanda también comenzó a extenderse por el suelo, lo que obligó al trío a retroceder contra la pared. Tenemos que salir de aquí. Sayuri golpeó su puño contra la pared, pero el golpe pareció no tener ningún impacto.
Takeshi siguió su ejemplo con una patada brutal, una que siempre había derribado a sus primos cuando entrenaba con ellos, pero no hizo nada contra las paredes de carne, excepto hacerle perder el equilibrio cuando la carne recuperó su forma. Cayó al suelo con un uff. Y Sayuri negó con la cabeza. Necesitamos algo para cortarlo. ¿Cómo qué? Takeshi siseó, volviendo a levantarse cuando Sayuri dio un paso hacia atrás, mirando la carne con una mirada mesurada en su rostro. No tenemos ningún kunai, e incluso si los tuviéramos, dudo que sean lo suficientemente fuertes como para atravesar. Entonces el brazo de Sayuri se abrió. Las palabras de Takeshi parecieron secarse en su garganta. La náusea y el horror se apoderaron de su voz mientras la miraba fijamente, y el relámpago era lo suficientemente brillante para que sus ojos vieran cada detalle, lo suficiente para que se dieran cuenta de que no estaban siendo engañados, que estaba viendo lo que creía que era. Y fue horrible. El brazo de Sayuri estaba segmentado, separado en la muñeca, el codo y probablemente también en el hombro, aunque afortunadamente su chaqueta cubría el resto de su cuerpo. Su pequeña mano colgaba flácida, colgando del agujero que estaba donde debería estar su muñeca, y mientras Takeshi observaba, algo se deslizó fuera del agujero que brilló débilmente a la luz mientras se desplegaba. Era un poste largo de metal con un bulto en el extremo, que se desplegó en un disco dentado. Sayuri torció su brazo y el disco comenzó a zumbar, emitiendo un suave gemido al hacerlo. Una sierra circular. Sayuri. Era Kiyoshi quien hablaba, y su voz apenas era lo suficientemente alta para que Takeshi la escuchara, por lo que no se sorprendió cuando Sayuri la ignoró y estrelló la sierra contra la pared. A diferencia de sus golpes anteriores, este realmente logró hacer algo, arañando una gubia poco profunda en la piedra áspera. No era mucho, pero estaba más lejos de lo que ninguno de los dos había llegado, y los instintos de Takeshi lograron anular las protestas de su cerebro una vez más. Agarró el brazo de Kiyoshi, mientras asentía a Sayuri para que continuara. No es que necesitara ningún estímulo. La niña estaba muy feliz de cortar el castillo que los había atrapado y trató de comérselos. Kiyoshi trató de quitárselo del brazo, pero Takeshi negó con la cabeza, inclinándose para susurrarle al oído. No digas nada, le preguntaremos cuando salgamos, ¿de acuerdo? Kiyoshi parecía inseguro, pero luego asintió una vez y tiró de su brazo para soltarlo. Takeshi luego se volvió hacia Sayuri y vio con deleite que ella ya había cortado una buena parte de la pared. Vamos, nos vamos de aquí. Y fue entonces cuando el castillo decidió que ya había tenido suficiente, y el suelo debajo de sus pies de repente se elevó, arrojando al trío de cabeza a través del techo. Kabuto frunció el ceño mientras miraba alrededor del silencioso laboratorio, sus anteojos brillaban al captar la débil luz que proporcionaban las lámparas del techo. Tenía que admitirlo, estaba decepcionado. Cierto, este tipo de trasplantes siempre fueron riesgosos, pero era raro perder tantos. Tenía la esperanza de que al menos uno de ellos pudiera haberlo logrado, incluso si no pudieran usar el trasplante en sí, los datos recopilados habrían sido invaluables para el trabajo futuro, pero parecía que este trasplante en particular había obtenido un precio demasiado alto en sus cuerpos. Caminó hacia la mesa más cercana, examinando a la chica muerta que yacía sobre ella sin interés. Verdaderamente una pena. Si esto hubiera funcionado, el experimento habría sido un arma para usar contra Oto y Akatsuki por igual, si alguna vez decidiera romper con uno de ellos y, con un régimen de entrenamiento estricto, incluso podría haber sido algo para abordar. El problema de Naruto. Pero parecía que tendría que esperar. De repente, vio la mesa en la parte trasera de la habitación y sus ojos se abrieron en estado de shock. Rápidamente, contó los cadáveres sobre la mesa, recordando el número de genin inconscientes que habían sido colocados allí antes de que comenzara el experimento. 15 de ellos, todos jóvenes, fuertes y sanos, y ahora todos muertos. Excepto uno. Porque solo había 14 cadáveres en la habitación. Kabuto sintió que la emoción lo atravesaba, aunque rápidamente la controló. No era momento para celebraciones prematuras. Primero, tenía que encontrar al niño desaparecido y, por lo que sabía, alguien simplemente había decidido mover uno de los cuerpos. Pero si el niño realmente hubiera sobrevivido. Se acababa de abrir un nuevo mundo de posibilidades. Tienes que estar bromeando. Esas podrían no haber sido palabras muy profundas para decir cuando se enfrentaba a un antiguo y poderoso enemigo, pero era todo lo que Naruto podía pensar cuando vio la masa de tentáculos que habían estallado a través del gran par de puertas frente a él. Tenían un aspecto grueso y viscoso, y le recordaban la lengua prensil de Orochimaru, y ese era sin duda un recuerdo del que podía prescindir.
Y también eran rápidos, arremetiendo contra él a la velocidad de un rayo. Mostrando los dientes en una sonrisa oscura, Naruto entró en acción. Balanceó su espada, desgarrando los tentáculos que intentaron atacar sus ojos, se agachó debajo de los que intentaron estrangularlo y usó sus hilos para cortar los que lograron envolverse alrededor de sus brazos y piernas. La buena noticia era que eran fáciles de dañar y caían al suelo tan rápido como se lanzaban hacia adelante. La mala noticia era que había muchos de ellos, y no eran lo único por lo que tenía que preocuparse. El piso estaba temblando, como si algo estuviera tratando de atravesarlo, y realmente no quería ver qué nuevos horrores podría evocar este lugar. Solo para que el piso se abriera repentinamente, lloviendo astillas de madera que parecían convertirse en pedazos de carne cuando aterrizaron en todas partes, junto con 3 niños muy sorprendidos, que volaron por el aire en lo que parecía un manojo de extremidades agitadas que Naruto tenía. Solo un momento para mirar con desconcierto antes de que se estrellara contra él, enviando a todos desparramados en un incómodo montón en el suelo. Miri-san. Sayuri-chan, Naruto jadeó, su corazón saltó al verla, a pesar de que su pecho se sentía como si alguien le hubiera dado un gran mazo. Parecía un poco maltratada, y había astillas enredadas en su cabello, pero aparte de eso, parecía perfectamente bien, sonriendo mientras saltaba del cuerpo gimiente de Takeshi. Sabía que vendrías a buscarnos, y Takeshi dijo que no lo harías, pero sabía que... Odio interrumpir esta reunión, murmuró una voz temblorosa, y Naruto vio que Takeshi se sentaba. Pero resulta que estamos en medio de un castillo encantado. Es una convocatoria. ¿Es un qué? Naruto rápidamente les contó cómo había tropezado con la biblioteca y descubierto los pergaminos que detallaban los últimos días del dueño del castillo, y cómo había convocado a una criatura en un último y desesperado intento de destruir al enemigo. Y por el aspecto de las cosas, la cosa que invocó nunca se fue, y no sabe o no le importa que se esté comiendo a personas inocentes. Se ha estado escondiendo como el castillo durante más de 50 años, y decía en el pergamino que promete devorar a todo el que entre. Devorar. Todos se congelaron cuando un gruñido resonó sobre sus cabezas. Soy el último sirviente vivo de Kubisaki Kousa, y devoraré a cualquiera que intente invadir su castillo. Takeshi maldijo por lo bajo, poniéndose de pie mientras miraba hacia el techo. ¿Qué diablos vamos a hacer? Dame un minuto. Naruto siseó, escaneando el pasillo. El contrato era el foco de toda la convocatoria, y si pudieran encontrar dónde estaba escondido. ¡Ay! Un pequeño grupo de chakras sobre sus cabezas, más brillante y mucho más intenso que el resto. Naruto nunca antes había visto un contrato manifestado físicamente como un objeto, pero apostaría su espada a que estaba en una habitación encima de ellos, probablemente en el mismo lugar donde el señor del castillo lo había abandonado. Vamos. Envalentonados por la idea de finalmente poder salir del castillo, corrieron hacia las escaleras al final del pasillo, decididos a llegar al contrato antes de que el castillo pudiera detenerlos. El suelo comenzaba a temblar bajo sus pies, mientras que por el rabillo del ojo, Naruto podía ver que los tentáculos cortados comenzaban a regenerarse. Necesitaban llegar al pergamino, y rápido. Cuando llegaron al escalón final, vieron una pequeña habitación frente a ellos, con un gran pergamino sentado inocentemente en una mesa baja en el centro. Incluso desde donde estaba parado, Naruto podía ver que brillaba intensamente con un rico chakra verde. Este fue definitivamente el contrato. Es así. Espetó Takeshi, mirando por encima del hombro hacia las escaleras, que se ondulaban en una larga lámina de carne que parecía nada más que una lengua gigante. Ante el asentimiento de Naruto, sacudió la cabeza con impaciencia. Bueno, ¿qué estás esperando? Vamos a destruirlo. Esperar. Naruto se giró para ver al Jinchuriki de cabello blanco, que tenía una mano extendida como para quitarle el pergamino. Parecía vacilante cuando él la miró, pero siguió adelante. Sí, si ese es un pergamino invocado, cuando lo destruyas, las criaturas atadas a él se disiparán. Entonces... si se disipa con nosotros dentro, podría llevarnos con él. Nunca escaparíamos. Sayuri tiró del brazo de Naruto. Miri-san, las paredes. Naruto miró hacia arriba para ver las paredes de la habitación volviendo lentamente a la carne, que se acercaba constantemente a ellos. Dejó que el contrato se abriera, revelando una larga línea de huellas de manos ensangrentadas, seguidas de los nombres de los invocadores anteriores, todos muertos hacía mucho tiempo. No parecía muy fuerte, probablemente podría destrozarlo con sus propias manos, pero si la criatura lograba arrastrarlos con él cuando se fue.
Naruto, murmuró Takeshi, alejándose de la carne que se extendía rápidamente, si pudieras darte prisa. La mente de Naruto se aceleró. Tenía que haber otra manera. Lo había, se dio cuenta de repente. Era arriesgado, y ni siquiera sabía si funcionaría, pero si era una elección entre ser comido o potencialmente ser arrastrado a donde sea que regresara la convocatoria, incapaz de regresar. Naruto. Rápidamente, Naruto se cortó la mano con la hoja de su espada y golpeó con la palma de la mano el espacio junto al apellido en el pergamino, que no era otro que el de Kubisaki Kousa. Ignorando los gritos de Takeshi sobre qué diablos estaba haciendo, Naruto rápidamente escribió su nombre debajo, el corte en su mano ya se estaba curando. En unos segundos, estuvo hecho, y se enderezó, rezando para que esto funcionara. Naruto, dijo Takeshi con los dientes apretados. Lo que hice. Pero antes de que pudiera terminar su oración, habló otra voz. El estruendo profundo del castillo, bueno, invocar. ¿Quién se atreve a firmar mi contrato sin permiso? Naruto respiró hondo, tratando de no imaginarse atrapado por la eternidad en las entrañas de una criatura gigantesca, antes de hablar. Hice. Por un momento hubo silencio. Entonces, ¿quién eres? ¿Y cómo te atreves? Naruto miró al techo. Soy Uzumaki Naruto. Y no lo habría firmado si no hubieras intentado comernos. ¿Sí? Sayuri asintió, tratando de mirar en el mismo lugar que él estaba. Nosotros no te hicimos nada. ¿Uzumaki? Por un momento, la voz se quedó en silencio, como si el castillo estuviera confundido. Sin embargo, rápidamente se recuperó. Tú traspasaste. En realidad, dijo Takeshi, su voz se hizo más fuerte a medida que su molestia superaba su miedo, tocamos y la puerta se abrió. Parecía una invitación bastante clara a entrar. Si no querías que entráramos, entonces podrías haber dicho así que en lugar de tratar de matarnos. La voz respondió, aunque sonaba un poco menos segura de sí misma. Soy la convocatoria de Kubisaki Kousa, el señor más grande que esta tierra jamás haya visto. Cuando no pude defenderlo, juré destruir a sus enemigos, y no romperé esa promesa, aunque los has matado. Gritó Takeshi. Atacaron hace más de 50 años, no queda ninguno de ellos. Todo lo que estás haciendo ahora es atacar a personas inocentes. Además, decidió señalar Naruto, incluso si quedara alguno de ellos, ¿cuál sería el punto? No te están atacando ahora, y no creo que tu antiguo invocador esté feliz de que los mates. Gente aleatoria. Yo, tengo que continuar. Kousa fue el último de mis invocadores. Sin él, no teníamos a nadie más para convocarnos, y no puedo moverme de este lugar a menos que regrese a casa. Sin embargo, hacerlo significaría que no podría ser convocado de vuelta a este mundo, y nunca podríamos recuperar el honor que perdimos al perder la batalla contra el enemigo y permitir que nuestro invocador muriera. Ser olvidado en desgracia. Naruto frunció el ceño, esperando que la convocatoria escuchara lo que tenía que decir a continuación. ¿Por qué no vienes con nosotros entonces? Si soy tu nuevo invocador, entonces podrás ir a casa sin tener que preocuparte por no poder regresar, y no estarías rompiendo tu promesa, porque ya lo has cumplido. Sayuri asintió. Y es mejor que tener que pretender ser un viejo castillo del que todos tienen miedo. Nii-san nunca te obligaría a quedarte durante 50 años haciendo eso. La convocatoria no respondió durante unos minutos, y todos esperaron con gran expectación para escuchar cuál sería su respuesta. Si decidía atacar de nuevo, entonces Naruto tenía la sensación de que no serían los ganadores. El tipo no tenía nada que ganar fingiendo ser un castillo nunca más, y probablemente simplemente los aplastaría. Me has impresionado, niña. Sin embargo, para demostrar que son dignos de ser los invocadores de nuestra familia, los titulares anteriores del contrato tuvieron que demostrarle a un miembro de nuestra familia que eran dignos primero. Regresaré a casa, y puedes convocarme en un día para demostrarme que realmente eres digno de ser nuestro nuevo invocador. Hasta entonces, me despediré, Uzumaki Naruto. Naruto dio un suspiro de alivio. Lo había hecho. Y aún mejor, ahora tenía la oportunidad de demostrar que era digno de obtener su propia convocatoria. Tardíamente, Naruto se dio cuenta de que probablemente debería haber preguntado qué criatura era en realidad, con suerte, algo que no le tuviera miedo a las serpientes. Nii-san. El piso se está volviendo transparente. Naruto parpadeó. ¿Qué? Sayuri señaló hacia abajo, y mientras Naruto seguía su mirada, vio que el suelo se estaba volviendo transparente, al igual que las paredes y los muebles del pasillo debajo de ellos.
Pero antes de que pudiera abrir la boca para decirles a los demás que probablemente deberían salir de allí, el suelo desapareció por completo y se encontró cayendo hacia el suelo. Kusina frunció el ceño mientras miraba las imágenes frente a ella. El pequeño fuego que había encendido arrojaba una luz naranja parpadeante sobre su contenido. Utakata había ido a lavarse a un río cercano, y ella había rechazado su oferta de ir primero, queriendo echar un buen vistazo a las fotos del archivo de Naruto mientras todavía había suficiente luz para examinarlas cómodamente. Realmente no sabía por qué estaba haciendo esto. Ella había leído los archivos, sabía lo que le había pasado a su hijo, de lo que era capaz, o al menos de lo que Orochimaru pensaba que era capaz. El Sannin claramente había pensado que Naruto estaba resignado a su destino como su recipiente, y Naruto lo había hecho. Definitivamente probó que estaba mal. No le estaba haciendo ningún bien detenerse en las fotografías que documentaban la deformación de su hijo por parte de Orochimaru, pero algo todavía la molestaba sobre ellas. Levantó la foto más reciente y miró fijamente a los ojos de su hijo. Ciertamente eran muy distintivos, y podía ver por qué Orochimaru se había emocionado con ellos. El Rinnegan estaba destinado a ser una reliquia de antiguas leyendas, mientras que el Sharingan casi se extinguió después del pequeño genocidio de Uchiha Itachi. Que los trasplantes de Adan y Kusina no quería admitir cuánto la asustaba la idea de que podría haber otro usuario de Rinnegan por ahí que probablemente no fuera amigable, realmente hubieran funcionado, era probablemente un milagro médico. Y todavía, el sello de Naruto se había debilitado. Kusina había leído sobre las convulsiones que había tenido, sobre cómo su sistema había sido inundado con chakra venenoso que lo dejó retorciéndose de un dolor horrible, sobre cómo hubo momentos en los que se consideró arriesgarse a extraer el Kyuubi temprano en caso de que la criatura lo lograra. Para pasar el sello. Afortunadamente, esos tiempos parecían haberse extinguido, y Orochimaru había decidido seguir adelante con el cronograma decidido. Era comprensible que el sello hubiera sido dañado por los constantes trasplantes, pero lentamente, si no reparado, luego se estabilizó después de un tiempo. Pero, el sello de Minato había sido una obra de arte, algo mucho más impresionante que su técnica Irasin, incluso si la mayoría de los ninjas no lo hubieran visto de esa manera. No debería haberse roto tan rápido, ni siquiera con la cantidad de intromisión que Orochimaru había hecho en el cuerpo de Naruto. Y una vez que se rompió, los intentos de Kyuubi de salir, o lo que sea que el Biju estaba tratando de lograr al atacar el cuerpo de Naruto con su chakra, no deberían haberse detenido repentinamente. Podría haber sido un alivio para la gente de Oto, pero Kusina no se atrevía a creer que el Kyuubi acababa de darse por vencido. No, algo le había pasado al sello, y fuera lo que fuera, había comenzado después de que Naruto recibiera su trasplante de Rinnegan. Kusina no sabía si había un vínculo entre los dos, pero sabía que cuanto antes encontrara a su hijo, mejor. Naruto ya tenía suficientes problemas sin que se agregara un sello increíblemente inestable a la mezcla. Naruto aterrizó en el suelo con un ruido sordo, haciendo una mueca al sentir que sus piernas absorbían el impacto. Afortunadamente, no estaban tan arriba cuando el piso desapareció, o podría haber sido mucho más desordenado. Colocó suavemente el pergamino del contrato en el suelo, no quería que el chico del castillo pensara que estaba maltratando el nuevo contrato. No sabía cómo iban a probar su valía como invocador, pero imaginó que probablemente sería algún tipo de pelea. Había escuchado rumores en Oto de que así fue como Orochimaru había logrado que las serpientes lo obedecieran, golpeando a Manda hasta que la serpiente reconoció su fuerza y aceptó ser su nueva convocatoria. Bueno, Naruto estaba bastante seguro de que también hubo algunos sacrificios involucrados, pero si la convocatoria era del tipo que exigía vidas humanas, entonces Naruto no quería usarlas. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por una tos tranquila y se giró para ver a Takeshi, que estaba mirando el espacio vacío donde solía estar el castillo. No va a volver y devorarnos de repente, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza. No lo creo. Además, asintió hacia el gran pergamino, tenemos su contrato de invocación. Incluso si lo hicieran, podríamos destruirlo rápidamente. Takeshi asintió, inclinándose para ayudar a la chica de cabello blanco a ponerse de pie. Parecía aturdida, como si no supiera muy bien lo que estaba pasando, y Naruto decidió que ahora probablemente no era el momento de comenzar a interrogarla sobre lo que había sucedido con el usuario de papel, aunque tenía la intención de llegar al final. Fondo de la misma cuando lograron encontrar un lugar para instalarse para pasar la noche. Como si hubiera leído su mente, Sayuri miró hacia el cielo oscuro.
Parecía haber dejado de llover el infierno, por lo que Naruto sabía, eso había sido algo preparado por la convocatoria para atraerlos al interior del castillo, pero aún quedaban algunas nubes siniestras. ¿Vamos a quedarnos aquí esta noche, Nisan? Naruto asintió, mirando los árboles rodeados. Sí, hay suficiente cobertura, y no parece haber nadie más alrededor. Bien, dijo Takeshi, y aunque parecía un poco nervioso, no había nada más que determinación en su voz. Para que podamos establecernos, y creo que finalmente podemos terminar nuestra conversación, Naruto. Capítulo 11. Perfección. No soy dueño de Naruto. Se sentaron uno frente al otro frente a un pequeño fuego, formando un tosco cuadrado que era lo suficientemente grande para que uno de ellos se levantara y comenzara a correr antes de que los demás pudieran agarrarlo. Él y Takeshi se miraban directamente el uno al otro, Sayuri se balanceaba de un lado a otro, sus articulaciones chasqueaban mientras los miraba a ambos, lista para entrar en acción si era necesario, mientras Kiyoshi se acurrucaba en las sombras, luciendo como si estuviera tratando desesperadamente. Despertar de una pesadilla. Naruto dudaba que necesitaría el espacio, odiaba huir, y Takeshi no era una amenaza lo suficientemente grande como para tragarse esa aversión, pero, de nuevo, todavía no sabía exactamente qué tan hábiles eran Takeshi o la chica. Pero tenía la intención de averiguarlo. Sin embargo, fue Takeshi quien comenzó, con los brazos cruzados mientras se inclinaba hacia adelante, asegurándose de mirar a Naruto directamente a los ojos. Está bien. Habla. Naruto miró a Sayuri antes de volver a mirarlo. ¿Qué quieres saber? Takeshi hizo un ruido de impaciencia, agitando la mano. Todo. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Eres un shinobi? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué hiciste en ese pueblo, ya sabes, cuando lo explotaste? ¿Qué tienen que ver los Jinchuriki contigo? ¿Qué le pasó a Sayuri? Si estás con un pueblo, ¿por qué no estás con ellos? Todo eso fue dicho sin respirar, y Takeshi parecía bastante sin aliento al final. Sin embargo, la determinación en sus ojos nunca vaciló y Naruto asintió lentamente. Realmente no tenía sentido seguir escondiéndose. La sutileza nunca había sido su punto fuerte, y ya había cometido un desliz frente a estos tipos. ¿Y si no se podía confiar en ellos? Él podría derribarlos. Él estaba seguro de ello. Ok. Naruto respiró hondo, preparándose mentalmente. Es una larga historia. Takeshi miró hacia el tenue brillo de la luz de la luna visible a través de las hojas sobre ellos. No vamos a ninguna parte. Tiene razón, Nisan, murmuró Sayuri, sus dedos retorciendo una brisna de hierba de un lado a otro, con la cabeza agachada para evitar su mirada. Tenemos mucho tiempo, maldita sea. Había estado esperando alguna copia de seguridad en esa dirección, pero, de nuevo, Sayuri tampoco sabía mucho sobre él, solo lo que había sucedido en Oto, y ella tampoco sabía mucho sobre eso. Probablemente ella también sentiría curiosidad. Multa. Naruto levantó la cabeza y miró a Takeshi. ¿Recuerdas cuando te hablé de Biju? Kiyoshi se puso rígida, pero no dijo nada, con los ojos fijos en las llamas. Takeshi parecía inseguro ante la pregunta de Naruto, pero asintió con la cabeza lentamente. Sí, son demonios, son realmente poderosos, y supongo que ese perro que vimos era uno de ellos. Miró en dirección a Kiyoshi, pero ella lo ignoró, con la cabeza inclinada mientras miraba el fuego. ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Naruto se encogió de hombros, tratando de aplastar la sensación de nerviosismo en sus entrañas. Todo, de verdad. Takeshi frunció el ceño. ¿Cómo? Quiero decir, sé que esa mujer y esa gente del pueblo los querían, ¿pero por qué? ¿Qué pueden hacer? Dije que eran poderosos, ¿recuerdas? Muy, muy poderosos. La mayoría de ellos podían destruir aldeas sin sudar, y había tipos que pensaban que podían encontrar una manera de usarlos como armas. La voz de Takeshi era tranquila. ¿Hicieron ellos? Bueno, eso era todo, supuso Naruto. Sí. Hicieron Jinchuriki con ellos. Eso finalmente provocó una reacción en Kiyoshi cuando su cabeza se levantó de golpe, su débil chakra fluctuó salvajemente. Mirándola, a Naruto le resultó difícil creer que había sido creada como un arma. El parpadeo ocasional de un chakra púrpura oscuro entre el verde pálido del de la niña era la única señal de que podría haber algo extraño en su chakra. Por supuesto, no había visto a ningún otro Jinchuriki aparte de ella, por lo que no tenía mucho con qué compararla aparte de él mismo, pero aún parecía que no sería muy fácil atraer el chakra de su Biju. Entonces, ¿cómo había logrado manifestar su forma completa? Sintiendo que alguien tiraba de su manga, miró hacia arriba para ver a Sayuri.
No se estaba molestando en forzar su rostro en ninguna expresión, y se veía inquietantemente en blanco en la luz parpadeante. Sí, pero Nilsan, ¿qué son los Jinchuriki? Naruto hizo una mueca. Son personas con Biju sellado dentro de ellos. Les permite usar el poder del Biju, pero es realmente difícil de controlar. Según Kabuto de todos modos, y aunque Naruto odiaba al tipo casi tanto como a Orochimaru, tampoco creía que usar el poder de un Biju sonara tan bien, eso, y acababa de tener un asiento de primera fila para lo que había sucedido cuando alguien lo usó y, a juzgar por el agujero carbonizado en el que la habían encontrado, no lo había manejado muy bien. Esperar. Takeshi levantó una mano, luciendo desconcertado. ¿Sellado? ¿Quieres decir que en realidad tienes un demonio dentro de ti? ¿Dentro de ti? Naruto se encogió de hombros, tratando de ocultar un repentino giro de nerviosismo. El tono de Takeshi era más de asombro que de repulsión, pero aún podía recordar estar de regreso en Konoha, incapaz de entender por qué todos los adultos lo evitaban. ¿Por qué solo el anciano parecía querer reconocer que él estaba allí? Sí. Así es como obtienen acceso a su chakra, pero no puede sacar el Biju sin matar al Jinchuriki. Eso es, Naruto vio cómo su rostro se torcía mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. ¿Por qué alguien se haría eso a sí mismo? Aunque su pregunta estaba dirigida a Naruto, la mirada de Takeshi se dirigió a Kiyoshi y lo miró con expresión cautelosa y confundida. Naruto, sin embargo, sintió una oleada de ira ante la sugerencia de que había elegido que le metieran el Kyuubi, que dejó que Konoha se lo metiera porque quería poder, como Orochimaru. No lo hacen, mordió. Los Biju normalmente están sellados en Jinchuriki cuando son niños, incluso bebés. Nadie lo elige. Bueno, no lo hicieron hasta donde él sabía. Naruto era consciente de que, a pesar de los pergaminos que había leído hasta ahora, había muchas cosas que no sabía sobre Jinchuriki y Biju, por lo que supuso que existía la posibilidad de que estuviera equivocado acerca de poder usar solo bebés para sellar Bijuen, pero nunca había visto otro Jinchuriki aparte de Kiyoshi, que tenía su misma edad, y dudaba que ella hubiera sido capaz de sellar un Biju en sí misma. Takeshi pareció desconcertado por el veneno en su tono, pero sus rasgos cambiaron rápidamente del desconcierto a lo que parecía vergüenza. Oh, está bien, entonces. Pero, si no te lo hiciste a ti mismo, ¿quién te lo hizo? No tienes la edad suficiente para haber nacido en una guerra, entonces ¿por qué tendrías que serlo? No fue para ser un arma, explicó Naruto, deseando saber si eso era cierto o no. No quería tener que confiar en lo que Orochimaru le había dicho. No confiaba en esa serpiente casi tan lejos como podía arrojarlo, y sabía que Orochimaru había estado celoso de que Yondaime fuera elegido para liderar el pueblo. De él, pero, desafortunadamente, él era la única persona que le había hablado al respecto, y el conocimiento que le había proporcionado era todo lo que Naruto tenía para continuar. El día que nací, uno de los Biju atacó mi aldea. La única forma de detenerlo era sellarlo en alguien, y yo era el único allí al que podían sellarlo. Las reacciones de los otros tres fueron mixtas. Escuchó una inhalación brusca de Kiyoshi, quien ahora lo miraba fijamente, luciendo sorprendido, mientras que Sayuri lucía muy indignado por algo. Naruto solo esperaba que fuera la idea de que él se convirtiera en un Jinchuriki sin que se lo pidieran, y no el hecho de que él también lo había estado ocultando a ella. Realmente no quería estar del lado malo de Sayuri. Takeshi cerró los ojos brevemente, como si tratara de pensar en algo. ¿Cuál? ¿Qué? Me dijiste que eran 9. Y que algunos eran más poderosos que otros. ¿Cuál te pusieron? Kyuubi. La palabra fue un leve susurro, y Naruto miró hacia arriba para ver los ojos azul pálido de Kiyoshi fijos en él, su cuerpo se agachó que le recordó a un animal herido. Ella le devolvió la mirada, y él recordó abruptamente el hecho de que, de alguna manera, su Biju había escapado del sello que lo ataba, y lo que quedó no había sido bonito. Él asintió lentamente. ¿Cómo lo adivinaste? Hizo un pequeño y rápido gesto hacia su rostro, y Naruto se dio cuenta de que estaba señalando los 3 pares de líneas que habían estado en sus mejillas desde que podía recordar. Los bigotes, no hueles a muerte. Con retraso, Naruto recordó lo que había leído sobre los Biju. Había muchas cosas que él no sabía, pero sí sabía que cada uno tenía un animal al que se parecían en su mayoría, como que el Kyuubi era un zorro gigante y el Nibi era un gato grande. No sabía mucho sobre el resto de ellos, pero si esos dos eran los únicos con bigotes, supuso que era bastante fácil deducir la respuesta. Si tuviera poder sobre la muerte, definitivamente lo habría arrojado. En ese estúpido castillo. Takeshi tamborileó con los dedos contra el suelo.
¿El Kyuubi, ese es el más fuerte de ellos, no? Sí. Naruto vio una expresión extraña en el rostro del chico mayor por un momento, pero no podía decir qué era. Apestaba al poder leer a las personas, y lo sabía. Bueno, eso es solo, se detuvo, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿es por eso que esas personas en la ciudad estaban detrás de ti? ¿Porque quieren el Kyuubi? Naruto sintió un destello de ira ante la mención del shinobi ahora muerto. Sí. Supongo que piensan que es demasiado peligroso dejarme caminar, en caso de que lo deje salir y los persiga. Pero no creo que sean los únicos que lo buscan. Esa mujer que vino al pueblo, ¿ella te quería para los tuyos? No es así. La pregunta estaba dirigida a Kiyoshi, quien asintió lentamente, con los hombros caídos. Takeshi la miró fijamente. ¿Cuál tienes, entonces? No conté las colas. Moby. No miró a ninguno de ellos, se miró las manos mientras murmuraba las palabras, cada una de las cuales sonaba como una lucha por salir adelante. Llegó a mi aldea hace años. Era débil, dormía, su chakra no era tan fuerte como los demás, pero tenía genjutsu. Cuando llegó, atrapó a todos los shinobi en sus mentes, aplastaron a la mitad del pueblo porque nadie podía salir de él, pero no atrapó a todos. Oba-chan sabía cómo sellarlo. Ella me lo puso. Dijo que nadie lo había sellado. En un Jinchuriki durante décadas, que ningún pueblo vendría a buscarlo. ¿Pero alguien más lo hizo? Extraño, no es un ninja de nuestra aldea. Nunca la habíamos visto antes. Nos siguió a casa. Dijo que era de Akatsuki, que necesitaban el poder del Biju. Tratamos de correr. Su voz se redujo a un susurro bajo mientras volvía a mirar el fuego. Ella mató a Oba-chan. Así que yo, dejé salir al Gobi. ¿Tú qué? Kiyoshi retrocedió ante el grito furioso de Takeshi, mientras que Naruto siseó frenéticamente para que se callara. Takeshi ignoró la advertencia y en su lugar la miró furiosamente. ¿Dejaste salir esa cosa? ¿Viste lo que hizo? Tenía que, ella me iba a matar. Bueno, no sé si te diste cuenta, pero hizo un poco más que matarte. Cállate. Espetó Naruto, mirando con cautela a los árboles. No había nadie surgiendo de las sombras para atacarlos, pero sabía que actuar de manera estúpida, como, admitió para sí mismo, lo habían hecho en el castillo, caminando a ciegas y luego separándose, iba a hacer que los mataran, o peor, arrastrado de vuelta a Oto. Además, lo que dijo Kiyoshi definitivamente era algo nuevo a considerar. Siempre había pensado que las únicas personas que estarían interesadas en el Kyuubi eran Konoha. No era estúpido, sabía que era realmente poderoso, pero no pensó que nadie iría tras él, especialmente llegando al punto de entrar en una aldea ninja y matar a alguien allí por ello. El hecho de que alguien, Akatsuki, ¿qué diablos fue eso? Iba por ahí haciendo eso, y no solo por un Biju, no era un buen pensamiento. Takeshi le dio a Kiyoshi una última mirada de disgusto, luego deliberadamente le dio la espalda y miró a Naruto. Está bien, te están persiguiendo por el Kyuubi. Pero entonces, ¿por qué estás fuera de tu aldea? Si naciste en Konoha, ¿por qué no estás allí ahora? Quiero decir, si tienes el Kyuubi entonces supongo que no querrían que anduvieras por todas partes. Probablemente no, admitió Naruto. Pero no he estado en Konoha en años. Takeshi parpadeó. ¿Por qué? Por el rabillo del ojo, Naruto vio que Sayuri apartaba la cara. Ella sabía lo que venía, incluso si los otros dos no tenían idea. Esta era la parte de la que Naruto realmente no tenía ganas de hablar, pero prometió que lo diría todo. ¿Alguna vez has oído hablar de Orochimaru? Sumaru no tenía idea de cuánto tiempo había estado corriendo. Le dolía todo, desde las plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza, y el cansancio comenzaba a minar su fuerza. Pero él no se detendría. No podía detenerse, no hasta que estuviera muy lejos de Oshigakure, no hasta que estuviera seguro de que nadie podría encontrarlo. Había pasado mucho tiempo dando tumbos en la oscuridad, incapaz de encontrar la salida de los estrechos y polvorientos túneles, y completamente aterrorizado de que alguien fuera a encontrarlo. Finalmente, encontró una puerta, la encontró chocando de cabeza contra ella, que conducía al sótano pequeño y mohoso de una de las casas más antiguas de Oshigakure. No sabía quién vivía allí, pero no había nadie en el edificio cuando subió las escaleras, por lo que pudo salir sin ser detectado. No habría muchos ninjas en el pueblo a esta hora de la noche, solo los guardias en la entrada del pueblo y en el dojo donde se guardaba la estrella, y sabía lo suficiente sobre el pueblo en el que había crecido. Ser capaz de encontrar una manera de deslizarse más allá de ellos. No sabía lo que iba a pasar entonces.
No había estado fuera del pueblo muchas veces antes, y no sabía a dónde iba a ir. Una parte de él quería correr hacia un adulto, para encontrar a alguien que pudiera ayudar, pero no podía. Lo habían enviado con los demás, habían dejado que él y sus amigos fueran llevados a ese lugar, y. Ahora sabía que no podía confiar en ninguno de ellos, aunque deseaba dejar de correr e irse. De vuelta a casa, Sumaru tragó mientras se agachaba en una esquina, haciendo todo lo posible por contener una repentina ola de náuseas. Nunca se había sentido tan miserable, ni siquiera en ese horrible día, cuando el Hoshikage lo sentó y le dijo que sus padres habían caído contra ninjas extranjeros, y deseaba saber lo que le habían hecho, no podía explicarlo. Pero algo no se sentía normal, no se sentía bien, incluso sin el dolor ardiente o el hecho de que sentía que iba a vomitar violentamente. ¿Qué había dicho el Hoshikage? Que iban a pasar por un entrenamiento especial, que los haría mejores ninjas, los haría más fuertes. Se estremeció cuando escuchó un grito en la distancia. Podría haber sobrevivido a lo que le habían hecho, pero no se sentía fuerte en absoluto. Se sentía solo, enfermo y muy asustado. Naruto no se molestó en medir sus palabras, lo que sea que eso significara, sobre lo que había sucedido en Oto. No entró en muchos detalles, y ciertamente no mencionó las circunstancias completas de lo que le había sucedido a Sayuri. Todavía ardía con la vergüenza de no poder ayudarla esa noche, y no podía soportar la idea de tener que admitirle que había sido su mano, no la de algún científico Oto sin rostro, la que había manejado las herramientas para convertirla en lo que era. Pero todavía pasó un rato antes de que terminara de hablar, y tanto Takeshi como Kiyoshi se veían bastante enfermos cuando terminó. Entonces, déjame aclarar esto. Este tipo, Orochimaru. Bien, Orochimaru, te secuestró, te encerró durante años, experimentó contigo, y lo hizo porque quiere robar tu cuerpo. Pensándolo bien, tal vez podría haberlo reducido un poco más. Eso es básicamente todo, sí. Pero, Takeshi lo miró, y Naruto supo lo que estaba viendo. Los ojos ondulados, los puntos, el cabello plateado. ¿Por qué? Él es malvado, dijo Sayuri, su tono práctico, su rostro carente de cualquier expresión. No hay nadie agradable en ese lugar. Ella lo miró y sonrió brillantemente, el cambio repentino un poco desconcertante. Nadie más que Niri-san. Y él es más fuerte que cualquiera de ellos, excepto Orochimaru. Naruto no se molestó en corregirle que Orochimaru también tenía gente como Kabuto y Guren, de los cuales estaba bastante seguro de que podrían derribarlos si alguna vez tuvieran una pelea directa. En cambio, le sonrió sombríamente a Takeshi, contento de encontrar a alguien fuera de Sayuri que no estuviera intimidado por Orochimaru o adorando felizmente el suelo que pisaba. Él quiere vivir para siempre, por lo que tiene que seguir intercambiando cuerpos cada 2 años, y está obsesionado con Keke y Genkai. Por eso me necesitaba. La mayoría de las personas mueren cuando intentas transferirles un linaje, así que tuvo que tener a alguien que pueda sobrevivir a que suceda una y otra vez. Miró a Sayuri. Aunque también hace muchos otros experimentos. Takeshi se estremeció. Eso es enfermizo. ¿Y Konoha acaba de entregarte a él? Naruto pensó en el anciano, en lo feliz que había estado cada vez que aparecía para llevarlo a comer ramen, en cómo había visto con asombro cómo todos lo respetaban, en cómo había querido convertirse en Hokage para ver el mismo respeto y amor en los ojos de las personas cuando lo miraban, en lugar de una fría indiferencia. Y luego recordó la oficina del anciano, recordó haber sido noqueado y despertarse en Oto, y Kabuto diciéndole cómo su pueblo lo había entregado felizmente a ellos. Sí. Sin embargo, no era solo yo, había muchas otras personas allí, de muchos otros pueblos. No sé cómo los consiguió a todos, pero algunos de ellos eran shinobi. Algunas personas deberían haber ido buscándolos. Takeshi tragó saliva. Está bien. Entonces, este tipo, o las personas que trabajan para él, son lo suficientemente fuertes como para atrapar a los shinobi, y él es lo suficientemente astuto para poder atraparlos sin que las personas puedan descubrir quién los tomó, o es lo suficientemente aterrador como para atraparlos. Entregado. Y si él puso todo ese trabajo en ti, vendrá por ti, ¿no es así? Naruto hizo una mueca. Probablemente. Durante unos minutos, no hubo ningún sonido en el claro, aparte del crepitar de las llamas mientras todos contemplaban esa información, bueno, como lo hicieron Takeshi y Kiyoshi. Naruto sabía desde el principio que escapar de Oto no sería algo aislado, que él y Sayuri iban a pasar mucho tiempo, sino el resto de sus vidas, huyendo de eso. Pero bueno, Takeshi y Kiyoshi no tenían esa amenaza, la única razón por la que Oto iría tras ellos era si estaban con él.
Me quedaré. Aunque lo intentó, Naruto no pudo evitar la sorpresa en su rostro. En realidad, Takeshi asintió, luciendo un poco incómodo. No tengo ningún otro lugar a donde ir, y si tienes todas esas cosas, entonces estar contigo es probablemente más seguro que criar por mi cuenta. Además, supongo que te lo debo por ti. ¿Sabes? Sacarnos con vida allá atrás. Naruto sintió una oleada de alivio ante esta noticia, aunque no quería admitirlo, la idea de viajar solo con Sayuri mientras Otto lo perseguía no era muy reconfortante. Sabía que había un montón de cosas que no sabía, cosas que tenía que saber si iba a sobrevivir por mucho tiempo fuera de Otto, e incluso si Takeshi no era mucho mayor que él, podría ayudar a enseñar. Él. Pero también sabía que Otogakure no era el único peligro que existía, y que él no era el único que huía de algo. Puedes quedarte, pero quiero saber qué te pasó. Dijiste que lo dirías. Te diré de dónde vengo, terminó Takeshi, recostándose con una mirada que parecía extrañamente despreocupada, considerando su comportamiento en el castillo. Sí, lo recuerdo. No hay mucho que contar, de verdad. Soy de Kiri. Naruto parpadeó. ¿Kirigakure? Sí. Su voz era plana, su mirada desenfocada mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para mirar al cielo. Supongamos que no lo sabrías, pero, hace un tiempo, la gente de los clanes empezó a desaparecer. Perseguidos. Resulta que la gente se estaba cansando de nosotros después de las guerras, y. Bueno, tomaron las cosas en serio. En sus propias manos. Nos escondimos, pero nos encontraron bastante rápido. Mataron a todos allí, excepto a mí, me encerraron en la prisión. Dijeron que estaban construyendo una pira, que nos iban a quemar en un par de semanas. No sé por qué no nos mataron cuando nos encontraron, pero los sellos de la prisión fallaron. Salí. Y luego los encontré a ustedes. Naruto estaba luchando un poco por comprender los conceptos de personas que son masacradas por ser parte de un clan. Viniendo de Otto, donde los Kekko y Genkais eran más que apreciados, podían significar vida o muerte, no podía entender por qué. Kiri querría matar a tal activo. Pero entonces, había aprendido hace mucho tiempo que el mundo no tenía mucho sentido, especialmente cuando se trataba del comportamiento de los adultos. La historia de Takeshi ciertamente no fue agradable, pero había visto cosas mucho peores en Otto, y no estaba muy seguro de qué decir. Afortunadamente, Sayuri intervino por él. ¿Eres parte de un clan? Entonces, ¿tienes un Kekko y Genkai como Nii-san? Takeshi lanzó una mirada cautelosa a Naruto. No exactamente como él, pero... Sacó un senbon ignorando el sobresalto de Kiyoshi con el arma, se lo clavó en la palma de la mano, levantando la mano herida para que pudieran ver la herida y la sangre que brotaba de ella. Naruto no entendió hasta que Takeshi dio un giro de su muñeca, y de repente el líquido rojo azotó el aire. Mientras Naruto observaba, se solidificó en una masa burbujeante que luego se transformó en una copia exacta del senbon. El arma mantuvo su forma por un momento antes de derretirse y reformarse en media docena de otras, solo algunas de las cuales Naruto distinguió. Un shuriken, un kunai, un alambre delgado como una navaja, antes de evaporarse por completo. Cuando Takeshi bajó la mano, Naruto vio que la herida ya se había cerrado. Sayuri, sin embargo, no estaba impresionado. ¿Eso es? ¡No! Espetó Takeshi, luciendo ofendido. Hay mucho más. Usar la sangre de alguien contra ellos, propagar enfermedades, encontrar y copiar cosas en el cuerpo y. Bueno, mira, no he estado haciendo esto por mucho tiempo. Seré mucho mejor en eso. Un día. Naruto se encogió de hombros, aunque secretamente estaba un poco decepcionado. Si te encerraron y te escapaste, ¿cuánto querrían recuperarte? Takeshi se encogió de hombros. No mucho, no creo, quiero decir, ni siquiera llegué a Genin antes de que todo esto comenzara, y no sé ningún secreto importante de la aldea, o cosas del clan para el caso. Quiero decir, probablemente había ninjas cazadores mirando a través de esa área, y si me atrapaban, me matarían o me llevarían de vuelta allí, pero no creo que me persiguieran hasta territorio enemigo. Ni siquiera ofreció una recompensa. Naruto se relajó un poco. Al menos ese era un enemigo del que no tendrían que preocuparse, ya que no tenía intención de acercarse a Kiri. Está bien, entonces, no veo ningún problema en que vengas con nosotros entonces. Takeshi sonrió entonces, aunque fue un poco como una mueca. Bueno, gracias por eso. Probablemente también sea algo bueno, quiero decir, considerando lo que sucederá mañana. Naruto trató de no estremecerse ante la idea de la orden del castillo, de invocar lo que realmente fuera para demostrar que era digno de ser un invocador permanente.
No sabía qué tipo de cosa era en realidad la invocación, pero algo que se transformó en un castillo y se comió a cualquiera que entrara durante 50 años, probablemente no le iba a poner nada fácil de hacer. La charla les había dado mucho que pensar, y pasó mucho tiempo antes de que nadie durmiera. Sin embargo, las aventuras de esa noche habían cobrado su precio, y pronto los ojos de todos se cerraron lentamente cuando finalmente sucumbieron a la necesidad de dormir. Kiyoshi permaneció despierta durante más tiempo, con la mente en estado de confusión mientras el cuerpo aún le dolía por los efectos del chakra del Gobi en su sistema. Pero finalmente, incluso ella cayó inconsciente, solo que no fue un sueño en el que se deslizó. Se encontró de pie en el bosque, pero se veía muy diferente a su última visita. El aire estaba cargado de humo que le picaba los ojos y la hacía toser, los árboles habían quedado reducidos a tocones chamuscados, la maleza reducida a cenizas. Pero el peor daño de todos fue el de las puertas de la jaula de Gobi. El metal se había deformado y doblado, no lo suficiente como para que la criatura pudiera escapar, pero lo suficiente como para crear una brecha significativa en la jaula que alguna vez fue impenetrable. Y lo más condenatorio de todo, el sello adherido a la jaula, el mejor trabajo de su abuela, la verdadera prisión del Gobi, estaba seco y manchado, la tinta corría por el pergamino agrietado. Detrás de él, el Gobi yacía dormido, su pesada respiración era el único sonido que podía oír. Dormido. Por ahora. Porque el sello era todo lo que lo retenía, el sello que estaba dañado, casi roto, porque ella lo había abierto, había desobedecido la orden que Oba-chan le había hecho prometer que nunca haría, ella era tan estúpida. El Gobi no era un mentiroso, pero no necesitaba serlo, así era como se las había arreglado, siendo el más débil de los Biju aparte de su genjutsu. Era inteligente, astuto, sabía cómo engañar a los mortales. Había intervenido con su oferta cuando su abuela, la única persona a la que amaba, la persona a la que más odiaba, había sido asesinada, había salido y destruido el pueblo que había escapado cuando fue sellado, y luego había vuelto dentro de ella, sabiendo que Kiyoshi, su carcelero, el encargado de mantenerlo encerrado, abriendo voluntariamente su prisión debilitaría el sello mucho más de lo que lo haría cualquier fuerza bruta. ¿Cuánto tiempo aguantaría el sello ahora? ¿Cuánto más del chakra venenoso del Gobi podría tomar antes de que fallara por completo? Ella ya no sabía nada. Su pueblo se había ido. Oba-chan se había ido. Estaba atrapada con un grupo de extraños, que la habían rescatado pero que no confiaban en ella, y ella no confiaba en ellos, no sabía nada de ellos aparte del hecho de que habían sido como ella, que había estado atrapada, asustada y sola, y ellos no habían hecho lo que ella había hecho. Ese chico de ojos extraños, Naruto, era el Kyuubi Jinchuriki. Su abuela le había puesto sellos tan pronto como supo leer, genjutsu tan pronto como pudo moldear el chakra, pero fue Kiyoshi quien leyó los pergaminos de los otros Biju, que quería saber sobre las personas como ella. Y sabía que el Gobi no era nada al lado del Kyuubi, que sus ilusiones y elementos eran fácilmente barridos por el puro poder puro que contenía cada una de las 9 colas. Si Naruto lo desataba, ¿qué podría hacer? Habría sido capaz de lastimar a las personas que lo lastimaron. No como ella. Había roto todas las promesas que le había hecho a su abuela, había traicionado su propósito como Jinchuriki, había matado a todos en su aldea. ¿Qué pasaría si Oba-chan no estuviera muerta? ¿Y si todavía pudiera ver? ¿Y si supiera? Finalmente terminar lo que había comenzado. Y todo fue en vano. La mujer no había venido por Kinogakure. Incluso podría haber dejado ir a su abuela, si tan solo Kiyoshi hubiera ido con ella. Ella no habría atacado el pueblo, a diferencia del Gobi. Y su abuela la había sacrificado al pueblo antes, a ella y a otros. Kiyoshi no sabía mucho sobre su padre, pero el Gobi le había susurrado lo suficiente a lo largo de los años. Era débil, más débil que Oba-chan, orgulloso y estúpido. Kiyoshi nunca había sentido mucho por sus padres, salvo desprecio, su padre por llevar a los Gobi a la aldea y comenzar todo, su madre por perecer dentro del genjutsu, el arte tan familiar para Kiyoshi como el latido de su propio corazón. Pero su abuela debe haberlo amado, y ella lo había dejado de todos modos, por el bien de su pueblo. Si le hubieran dado a ella la elección, también habría renunciado a Kiyoshi. Proteger el pueblo era el triunfo de su vida, y Kiyoshi había acabado con ese legado en el momento en que abrió la puerta. Kiyoshi no estaba segura de cuánto tiempo permaneció allí, mirando en silencio la jaula del Gobi mientras dormía. Era poderoso, era malvado, y ella lo odiaba. Pero ella era su carcelera, y eso era todo lo que tenía ahora. No era una niña, no tenía familia, no pertenecía a ningún pueblo.
Pero ella seguía siendo una Jinchuriki. Todavía tenía un trabajo que hacer. Y ella iba a hacerlo correctamente. Nunca voy a dejarte salir de nuevo. Su voz temblaba, pero no había nadie alrededor para escucharla aparte del dormido Gobi, y el pensamiento le dio coraje. No usaré tu chakra. No te llamaré nunca más. Puedes quedarte aquí para siempre, puedes morir aquí. Tampoco romperé mi palabra. Había alzado la voz mientras hablaba, hasta que resonó en el claro desolado, pero el Gobi seguía sin despertar. Eso estuvo bien con Kiyoshi. No había esperado una respuesta. Sinceramente, no creía que pudiera lidiar con una. Lentamente, se dio la vuelta y salió del claro. Ella no miró hacia atrás. No hubo mucha conversación cuando todos se despertaron y desayunaron al día siguiente. Todavía estaban reflexionando sobre todo lo que habían aprendido la noche anterior, y ahora miraban nerviosamente las sombras en busca de estos nuevos enemigos que ahora tendrían que enfrentar. Sin embargo, por extraño que parezca, también había una sensación de alivio ahora. Todos se habían sincerado, o al menos eso parecía, esos enemigos ahora tenían nombres, y si todavía no estaban seguros de a dónde iban a ir desde allí, tenían la sensación de que al menos podían confiar en las personas que estaban con poder tener la espalda sin poner un cuchillo en ella. O tal vez era porque, como había señalado Takeshi, ahora tenían un desafío más inmediato que enfrentar. Había una gran tensión en el aire cuando Naruto desenrolló suavemente el pergamino de invocación sobre el suelo, teniendo cuidado de no dejar que se enganchara contra las raíces de los árboles o que se ensuciara. A la luz del día, podía ver muchos más detalles y tenía que admitir que estaba impresionado. El contrato era mucho más largo de lo que había pensado originalmente, metros y metros de pergamino bien enrollado, y había docenas y docenas de nombres escritos allí, desde su propio garabato desordenado recién secado, hasta nombres tan antiguos que el kanjiri casi se había desvanecido por completo. Este era definitivamente un contrato de invocación importante, y tenía que admitir que estaba impresionado por el señor del castillo, quien había logrado no solo invocar, sino ganarse el respeto de lo que demonios fuera esta criatura, cuando había muchos ninjas. Que ni siquiera podía soñar con hacer algo así, y ahora tendría que intentar probarse a sí mismo. Bueno, esto iba a ser interesante, supuso. Todos los demás se reunieron para verlo desde unos metros de distancia, sin duda listos para salir de allí si había algún problema con la invocación, aunque tenía la esperanza de que se quedaran para ayudarlo. Si ese era el caso, no tenía ningún deseo de ser aplastado contra la tierra o digerido por la eternidad en el estómago de alguna criatura monstruosa. Bueno, aquí no fue nada. Tomando una respiración profunda, Naruto se mordió el pulgar y lo pasó por el pergamino. De inmediato, su visión se vio oscurecida por una explosión de humo blanco, acompañada de una serie de golpes sordos, como si algo pesado acabara de golpear el suelo. Escuchó un grito de alarma de Sayuri, y una mano se lanzó hacia su espada, pero el humo ya se estaba despejando y por primera vez vio la verdadera forma de la criatura. Elevándose sobre ellos, su enorme forma los proyectaba a todos en la sombra. Había un lagarto gigantesco, un tipo del cual Naruto nunca había visto antes. Su enorme cabeza estaba coronada con 3 cuernos curvos, sus escamas eran de color verde brillante con motas de azul, sus pies, cada uno lo suficientemente grande como para aplastar a todo el grupo contra el suelo, tenían forma de pinzas con cada dedo en la punta de una garra afilada, y sus ojos rojos eran más grandes que todo el cuerpo de Naruto. Podía oír los murmullos de asombro de los demás mientras lo miraban, pero no podía apartar la mirada de la criatura. Fue magnífico, fue más que un poco aterrador, y Naruto no pudo reprimir un trago cuando uno de esos ojos giró hacia abajo para mirarlo. Entonces, Uzumaki Naruto. Decidiste llamarme y enfrentar mi desafío. Sí, Naruto asintió con la cabeza, no muy seguro de qué más se suponía que debía hacer. Los ojos del lagarto pasaron de él a los demás, antes de volverse para mirar los árboles. Esta tierra ha cambiado, ya veo. La voz retumbante del lagarto no había cambiado desde que estaba disfrazado de castillo, pero su tono carecía de la ira y la desesperación que habían estado presentes cuando lo confrontaron. Durante más de 200 años, mi pueblo apoyó a los señores de esta tierra mientras vivieron, lucharon y murieron para protegerla. Ahora, me llamarías para dejar ese legado para seguir un nuevo linaje, para tener un hijo como invocador. Cuando una vez estábamos detrás de los guerreros. Si deseas que te obedezcamos, debes demostrar que eres tan digno como ellos, más que en la batalla, pero en valentía, fuerza de voluntad y perseverancia. Naruto asintió de nuevo, esta vez con más entusiasmo. ¿Qué quieres que hagamos? Por unos momentos, la criatura permaneció en silencio.
Luego, sus ojos volvieron a bajar para mirarlo, y Naruto se estremeció levemente bajo el peso de su mirada. Nuestra primera invocadora fue la novia del antepasado de Kosa, una mujer grande y honorable. Sus habilidades en la batalla solo eran comparables con su dominio del Fuinjutsu. Fue ella quien nos buscó, ella quien creó el contrato que ven ante ustedes, y nosotros la he servido a ella y a su línea desde entonces. Pero el contrato se hizo antes de su matrimonio, y a sus parientes también se les permitió firmar, después de que demostraron ser dignos, y esa habilidad también se transmitió a sus descendientes. Incluso después de mi última, mis hijos continuaron sirviéndolos. Sin embargo, desde mi regreso a mi reino natal, descubrí que incluso esas convocatorias han cesado. Las líneas se han extinguido, los últimos invocadores han caído, su hogar destruido. Pero su legado, su verdadero tesoro, no se destruye tan fácilmente. La cola del lagarto se torció, y Naruto escuchó a Takeshi maldecir cuando los tres se vieron obligados a agacharse de repente para evitar ser derribados. Completa esta tarea para mí, Uzumaki Naruto. Ve a las ruinas de la patria de nuestro invocador. Recupera su legado y restaura su nombre a la grandeza una vez más. Hazlo, y mis hijos y yo lucharemos para siempre por ti y los tuyos y haremos nuestros enemigos recuerdan el verdadero poderío de nuestro pueblo. Parecía que el lagarto había dicho todo lo que quería decir, pero Naruto había detectado una pequeña falla en las instrucciones que le habían dado. Espera. No nos dijiste el nombre de tus antiguos invocadores, ni siquiera dijiste a dónde debíamos ir. Los ojos del lagarto brillaron. Su nombre no significa nada sin el legado. Puedes descubrirlo una vez que hayas terminado tu tarea. Pero en cuanto a dónde debes buscar, su hogar se encuentra dentro de Uzunokuni, en el pueblo que una vez fue el orgullo de esa tierra. Para encontrar su legado, debes ir al lugar de los remolinos, al pueblo perdido de Usushigakure.